muy anhelado por nosotros los quienes creemos y confiamos en Dios, la segunda venida de Jesús, ¿no? Empiezo diciendo lo siguiente. Ya, a ver, voy a retroceder. Ya. Desde la perspectiva matemática, podemos observar que la forma como se hace matemáticas en el aspecto de matemáticas puras, matemáticas aplicadas, básicamente trabajamos con los axiomas, proposiciones, teoremas y corolarios, como aparece en la diapositiva. La construcción de cómo hacer matemáticas puras, podemos decir, ¿no? Eso genera artículos de divulgación en revistas indexadas, pueden ser, o no también, obviamente con temas de matemáticas puras y aplicadas. Famosos científicos como seguramente ustedes pudieron observar la famosa película de Mente Brillante, Nash, o el famoso actual matemático físico teórico Stephen Hawking, quien habla de la historia del tiempo, agujeros negros, o quizá el ruso medallista Grigori Perelman. Son investigadores en matemáticas puras quienes hicieron aportes de mucha importancia para el avance de la ciencia. Estos señores, conocedores de su área, dieron su aporte de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a sus conocimientos, los cuales los seres humanos, nosotros lo valoramos, porque desarrollaron nuestra ciencia, nuestra tecnología, ¿no? Actualmente, un matemático peruano, el nombre me parece que es Harald Elgoff, también hizo noticia hace, hace algunos meses atrás, ¿no? Bueno, quizá eso podemos mencionar un poquito más adelante. Menciono esto porque muchos investigadores observan a la matemática solamente con el enfoque de conocer o desarrollar teorías con el método científico. ¿Qué será de nosotros, los quienes creemos en Dios, los quienes de alguna manera reconocemos estas investigaciones, pero cómo lo integramos con la fe? Eh, Decimos por acá, eh, a ver, ya, en la UPU tenemos el Instituto de Investigación, la Dirección General de Investigación, y observen el enfoque que tenemos con nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Se afirma que reconocemos la existencia de una realidad natural y sobrenatural, por lo tanto existe, se menciona, un conocimiento natural o científico y un conocimiento sobrenatural, ¿no? El estudio de la naturaleza creada por Dios puede ser investigado utilizando diversos métodos, permitiendo tener una mayor comprensión de la realidad que nos rodea. ¿Qué sucede? Nosotros los cristianos, investigadores, adventistas, docentes, no invalidamos los descubrimientos, los conocimientos científicos naturales. No, señor, ¿no? Cuando son correctamente entendidos, correctamente interpretados, aceptamos. Más el conocimiento sobrenatural, de hecho, de hecho. Eh, Además, por el hecho de ser docentes, de repente, no solo de matemáticas, sino de biología, química, física u otras áreas de ciencia, pero somos creyentes, aceptamos la palabra de Dios, podemos observar que existen historias como las que les aparecen en la diapositiva, ¿no? Los amigos de Daniel, en el horno de fuego, la resurrección de Lázaro, Pedro anda sobre el mar al ver a Jesús, el hacha que flotó, el milagro de Eliseo, Jesús asciende a los cielos, Daniel en el pozo de los leones, el cruce del mar rojo, Eliseo Jesse contempla lo invisible, la creación, diluvio, entre otros hechos, ¿no? Podemos observar que estos acontecimientos nos sorprenden y muchas veces decimos que, bueno, la ciencia, lo que el hombre ha descubierto, que se atreva pues a explicar estas cosas, no puede. Y a veces cuando llegamos a este punto, decimos, las cosas espirituales no van con la parte científica. Entonces decimos, la iglesia y la religión a un lado, y la ciencia, lo que el hombre viene descubriendo conforme mostramos en la primera diapositiva, por otro lado, como que queremos separar las cosas.
Desde mi perspectiva, esto es equivocado. No puede ser así. El hombre con la mente finita, secular, hace estas cosas. No puede explicar estos hechos. Bueno, de alguna manera con justa razón, ¿no? Pero nosotros, los quienes creemos y confiamos en Dios, yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una labor interesante en estos últimos días. Desde mi perspectiva personal, podemos entender correctamente y armonizar estos hechos y podemos observar qué es lo que ha sucedido con estos hechos sobrenaturales en el cual también interviene la matemática. Entonces, avanzo un poco más. Eh, ¿Ya? Podemos observar por acá algunos gráficos, quizá esto nos ayuda a eh, visualizar mejor lo que hemos escrito. Un hecho extraordinario en el cual solo Nabucodonosor y los quienes estaban contemplando este episodio pueden, bueno, ellos validaron los personajes que ingresaron a este horno de fuego, estuvieron allí un momento vivos, luego salieron de este horno de fuego ilesos, ni siquiera olían a fuego, nada se quemó. Increíble, ¿no? A ver que con la ciencia que tenemos actualmente, con lo que el hombre ha descubierto, con esos investigadores famosos que observen y traten de explicar este fenómeno extraordinario, no se puede. No se puede definitivamente. Por acá también podemos observar a nuestro amigo Daniel, quien fue echado en el horno de fuego y no se lo al horno de los leones, al foso de los leones, y no se lo comieron los leones. Interesante, ¿no? Y siempre me gusta bromear un poco al respecto, y a veces se me ocurre decir, ¿no? ¿Qué habrá pasado, no? De repente los leones lo vieron al hombre muy viejito, de sus carnes no eran tan agradables y no se lo comieron. Pero bueno, es solamente una parte de broma, pero aquí se puede observar que algo extraordinario ha sucedido, algo extraordinario. Más aún, podemos observar otro hecho de Jesús cuando va a visitar la tumba de Lázaro después de varios días, da una orden y Lázaro es levantado, resucitó. Somos cristianos, somos docentes, leemos la palabra de Dios, confiamos en estos hechos, pero la ciencia que tenemos actualmente no puede explicar estas cosas, estos hechos. Yo voy a mostrar algunos otros ejemplos más necesarios. Por acá vemos a Jesús andando sobre las aguas, y Pedro también hizo lo mismo, un ser humano, una persona pecadora como nosotros, andó sobre el mar. Increíble, ¿no? De hecho, sabemos la historia de que dejó de ver a Jesús y se hundió, y Jesús lo salvó, ¿no? Aquí algo, un hecho sobrenatural, que, ¿cómo explicarlo? Que vengan los físicos, matemáticos teóricos, ellos que traten de explicar esto, ¿cómo hacerlo? Entonces, esto es increíble, ¿no? Más aún, acá se ve a Jesús, nuestro amado Salvador, quien está ascendiendo a los cielos, ¿no? Está rompiendo la ley de la gravedad, ¿no? Y se afirma que en la segunda venida de Jesús, los redimidos también van a ascender a los cielos, van a esperar a Jesús en los cielos. O sea que si nos identificamos, podemos decir por fe que vamos a ascender a los cielos, vamos a romper la ley de la gravedad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Uno podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Estamos observando que nuestro Dios, inclusive no solo nuestro Dios, sino sus hijos como Pedro u otros personajes acá, aquí está Eliseo con Jesse. A Jesse se le permitió ver el mundo invisible, ver a los ángeles. Por ejemplo, en este momento, yo estoy acá con ustedes están allí escuchando, participando de este curso, pero no podemos contemplar lo invisible, pero por fe sabemos que los ángeles, Dios está a nuestro lado. Por fe sabemos eso, que no estamos solos. Si nuestros ojos fueran abiertos, como acá de Jesse, podríamos ver eso mismo. Y eso es lo que está sucediendo. Hay una ciencia muy avanzada que solo nuestro Dios conoce, bueno, voy a retroceder un poco, que solo nuestro Dios conoce, que nosotros los seres humanos todavía no. Nuestros científicos hasta estos momentos están tratando de desentrañar muchos misterios y parece que tienen un límite, no avanzan más. Pero todos estos fenómenos que son extraordinarios, maravillosos, ciertos, aparentemente sucedieron solo en el pasado, pero ahora también. Seguramente tú conocerás alguna experiencia al cual le llaman milagros,
sucesos que no puede explicar la medicina, la ciencia. Pero nuestro Dios, considero, tiene una ciencia muy pulida, muy superior, con el cual sí se puede explicar muchos fenómenos de la naturaleza que han sido, entre comillas, quebrados. Existe. Y que nosotros los cristianos, los profesionales, cristianos, y como vemos, hemos visto en una de las primeras diapositivas, aceptamos este conocimiento sobrenatural divino. Eso es así. Por ejemplo, tenemos una base bíblica por acá, cuando conversa nuestro Dios, o digo, bueno, el ángel con Daniel, le dice, tú Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Más aún, se le dice, Daniel responde, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces le dan una respuesta al profeta, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Bueno, acá fácilmente se puede dar una interpretación respecto a las profecías, respecto al mensaje que Dios estaba dando a su pueblo proféticamente y que Daniel quizá no entendía. Pero el Señor le dice que la ciencia va a aumentar y que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta cuando nuestro Dios crea conveniente y se revele todo eso. Y eso sucedió, conocemos ahora nosotros. Ahora se puede entender las profecías, Daniel, Apocalipsis, ha sido ya revelado a partir de los años 1844 en adelante. Considero que esto sucede con la ciencia. ¿En qué momento la ciencia empezó a crecer? Ustedes saben o sabemos por cultura general que durante la Edad Media, ¿qué sucedió? Había un retraso o un estancamiento en todas las áreas, en todas las ciencias. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento en el cual como que se permitió, se reveló, empezó a crecer el conocimiento. Y ahora el conocimiento está que se duplica permanentemente, un crecimiento enorme, enorme realmente. Yo creo que el Señor está permitiendo que muchos surjan investigadores de todas las áreas, inclusive matemáticas, que estén dando aportes de bien, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, pero, si tienes la palabra de Dios en Jeremías 33:3, acontece, para mí a forma personal es un texto de oro, es un texto no solamente para una persona de oración, sino es un texto del investigador, ¿no? Si chequeamos en este versículo, acá podemos revisar, bueno, vamos a revisar este texto. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que no conocemos. Hay muchos hechos sobrenaturales que encontramos en la palabra de Dios que nos cuesta explicar. Pero si es la voluntad de Dios, Él nos puede revelar, nos puede mostrar su voluntad. Eso es. Muchas veces Jesús, ahora que estamos estudiando temas de reavivamiento, reforma, en la lección de escuela sabática, por ejemplo, nos invitan a hacer esto, a buscar al Señor en oración. Y si es su voluntad, Él nos puede revelar no solamente conocimiento, no solamente información espiritual, sino también conocimiento científico. ¿Cómo no? Aquí está la cita en Isaías 43:2. Menciona cuando pases por las aguas, nos dice, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, nuestro Señor está revelándose, está mostrándose a nosotros y nos dice que cuando sucedan cosas raras o sobrenaturales, donde pasa por el fuego, por los ríos, no te vas a quemar, no te vas a negar, ni la llama va a arder en ti. O sea, está mostrándonos de que nosotros podemos evidenciar, validar estos hechos en nuestra vida. Quizá no podamos explicarlos, pero sucede. Realmente en la palabra de Dios encontramos esto y en nuestra vida en estos años, en estos tiempos, también, también. Aquí vemos un personaje quien experimentó esto que decimos. Daniel, el gran profeta. Y observen a los personajes que están en la ventana. Estos señores observaban al profeta Daniel. Era un hombre tan fiel, tan recto, que en la vida de gobierno, de la vida política, no sé, como quien dice, era fiel. El único problema era que adoraba al Dios creador, ¿no? Ahora, por ejemplo, algunos dirán,
No se puede vivir una vida íntegra, no se puede vivir una vida de integración, fe, con nuestra vida cristiana, con la ciencia, estando en instituciones seculares. Este Señor nos demuestra que sí se puede. No solamente Él, sino Job, Enoc y otros personajes bíblicos al cual estamos invitados y desafiados. Yo creo que uno no tiene que desempeñar el papel de los que están en la ventana, de los señores quienes están observando cómo le va a fulano, cómo le va a tal profesional, a tal profesor, estará integrando la fe con su enseñanza, cómo lo está haciendo. El secreto está acá, el secreto para poder hacer pasar esas dimensiones, de poder saber cómo integrar la fe con matemáticos, está acá, buscando al Señor de rodillas, de todas maneras. No solamente un personaje bíblico conocido, sino también la vida, bueno, ya pasó ya, la María de Teresa de Calcuta, también una señora que buscaba al Señor con mucho fervor, y aquí estamos. Esta es la fase en la cual el Señor desea que pasemos todos los días. Enfatizo esta parte porque es el meollo de nuestro estudio, de nuestra investigación, de lo que vamos a tratar en integración. Si no hacemos esto, es bien complicado, bien difícil, no se puede integrar la fe, no solamente con matemáticas, sino también con las otras ciencias, no se puede explicar, no se puede disfrutar del enfoque de nuestro Dios en esta ciencia, ¿verdad? Solamente si buscamos al Señor y estamos convertidos, se puede lograr ese objetivo. Elena G. de White, qué decir, ¿no? Un personaje famoso en nuestra iglesia. Si preguntamos a Helen White cuál era su educación formal, ella no llegó a la universidad, tampoco terminó la secundaria, apenas tercer grado de primaria, ¿no? Pero cómo el Señor lo utilizó y tuvo conocimiento de vanguardia. El Señor le mostró muchas cosas ocultas, según Jeremías 33:3, y mostró a la iglesia. Tuvo mucha visión, el Señor le dio el don de la profecía, obviamente, ella la eligió como mujer. ¿Y cómo no puede elegirte a ti, puede elegirme a mí en nuestras respectivas especialidades? ¿Cómo no el Señor nos puede revelar información, nos puede generar conocimiento con las imperfecciones que tenemos para poder lograr la integración de la fe en la enseñanza? ¿Qué decir, no? Eh, Tengo algunas definiciones de mucha importancia de especialistas en el área. Doctor Humberto Rassi, respecto a este tema de integración fe y enseñanza, aprendizaje. Humberto Rassi es un famoso educador, trabajó en la Asociación General, en el Departamento de Educación, y llegó a la siguiente conclusión. Por ejemplo, él dice, la integración de la fe con la enseñanza y el aprendizaje es un proceso intencional, menciona él, sistemático, mediante el cual los educadores, no solamente educadores, sino administradores, enfocan todas las actividades de una institución desde una perspectiva bíblica cristiana. En el contexto educativo adventista, el objetivo de este proceso es lograr que los alumnos, al contemplar sus estudios, hayan internalizado voluntariamente los valores cristianos y una visión del conocimiento, la vida y el destino que se basa en la Biblia. Se centra en la amistad con Cristo, se orienta al servicio motivado por el amor y se proyecta hacia el reino eterno que Dios ha prometido. Básicamente, la idea que nuestro hermano Humberto Rassi enfoca y destaca está a procurar que los estudiantes, cómo ellos van a tener la experiencia de vivenciar la integración de la fe en lo que ellos aprenden. Está enfocado más a las actividades, digamos, externas con los alumnos, cuando completan sus estudios, cuando ellos deben internalizar los valores cristianos. Eso es, digamos, le da un enfoque más externo con el trabajo, con el educando, con el estudiante. Yo quisiera mostrarles también otra definición, otra visión del doctor Víctor Burgos. Interesante cómo Víctor Burgos define lo que es la integración de la fe. Dice que ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual el maestro incorpora al currículum formal e informal la realidad de Dios desde la perspectiva de una cosmovisión cristiana, ¿no? Él le da énfasis, le da fuerza al hecho de poner en el currículum, en los contenidos, en los cursos formales, parte informal, la realidad de Dios.
con la perspectiva, la cosmovisión cristiana, ¿no? Como quien dice, observa más los contenidos, qué es lo que se va a enseñar. Ahí debe estar integrado la fe y la enseñanza, ¿no? Interesante también el enfoque que el doctor Víctor Burgos, quien ataca todavía la parte externa, la enseñanza, el proceso en sí, contenidos, currículum allí, ¿no? O sea, hasta el momento estamos observando en la primera definición enfocado en integración, en observar resultados en el estudiante. Aquí vemos en los contenidos en el currículo. Pero observen la siguiente definición, la tercera, de la doctora Gamboa, Senia Gamboa. Ella menciona lo siguiente. Dice, la verdadera integración de la fe en la enseñanza-aprendizaje se da cuando el maestro ha internalizado los principios y enseñanzas bíblicas y es capaz de transmitirlas al estudiante en forma natural en cada una de las diferentes clases que imparte y actividades que desarrolla en la institución, viviendo y modelando el amor de Dios e inspirando a sus alumnos para que anhelen llegar a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Esta definición, para mí, forma personal, lo considero de mucho valor, eh, es la clave. Es la clave para tener el éxito en integración de la fe en la enseñanza, porque observa el énfasis en el maestro, en el docente, o sea, digamos, en ti, en mí. Cómo hemos internalizado los principios, cómo hemos asimilado las enseñanzas bíblicas, cómo le hemos experimentado la transformación de Cristo en nuestras vidas, cómo está nuestra conversión, cómo le buscamos al Señor diariamente de rodillas. Solo así podemos transmitir al estudiante en forma natural, sin forzar situaciones, en las clases, guiadas por el Espíritu Santo, y crear, innovar, realizar actividades, enseñanzas en matemáticas y en las diferentes áreas. Solo así, allí está el éxito. Dice, viviendo, modelando el amor de Dios e inspirando a sus alumnos. Eso es, para mí allí está la clave, está el secreto para tener éxito en enseñanza-aprendizaje con las matemáticas. Hay muchas personas que nunca han escuchado charlas de integración de la fe en la enseñanza, muchos que desconocen estos temas, pero son cristianos fieles a Dios, son trabajadores, a veces son técnicos que no han terminado la secundaria, pero por ser fieles a Dios, no sé cómo lo hacen, pero su vida es una vida integrada con la fe. Hasta en sus actividades, en forma natural, observan, contemplan a Dios, la salvación y lo transmiten. A veces ni siquiera lo hablan, ni siquiera lo dicen, pero muchos observan la diferencia. A ese nivel tenemos que llegar como profesionales adventistas, como docentes. Yo me identifico bastante con esta tercera definición, justamente por eso hemos anotado lo siguiente. Eso que observas por acá, no lo vas a encontrar en ningún libro, no lo vas a encontrar en ningún artículo. Esto es un aporte personal, en el cual considero cuáles son los requisitos que debe reunir un profesional cristiano de diferente especialidad que vive y practica la integración fe, enseñanza, aprendizaje y fe, ¿no? En primer lugar, estamos apuntando al ser, al profesional, a la persona quien imparte la enseñanza. En segundo lugar, el saber, los conocimientos que tiene que saber, conocer, y el hacer, viene la parte de la acción, metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el ser, digo lo siguiente, ¿no? Debe ser una persona bien consagrada a Dios, comprometida con la misión, visión de la iglesia, predicación del evangelio, una persona entregada. Solo así se puede realizar una integración fe-enseñanza. Porque a este nivel uno no puede decir no se puede hacer. Es duro, es difícil, es complicado. Una persona convertida a Dios jamás va a decir eso. Jamás va a decir no se puede. Porque el texto bíblico dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, si no existe literatura, si no existen textos, si no existe uno mismo, Dios mismo a través de su Santo Espíritu hace que uno haga, sepa, de alguna manera, como dice el texto de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces ahí podemos ingresar a poder lograr integración fe en la enseñanza. Esto es clave.
Esto es clave. Hay muchas personas que no llegan a este nivel e intentan aplicar integración fe-enseñanza y no pueden. Sencillamente no van a poder. Es difícil, es complicado, es como querer hacer alguna cosa sin tener lo más importante, tener la vida con Dios. O sea, apuntamos al ser, como dice la doctora Zenia Gamboa. Exactamente. Hay textos bíblicos para revisar al respecto. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo leer acá Apocalipsis 3, 15, 16. Acá, por ejemplo, menciona, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Exactamente menciona el secreto. El secreto no es ser tibio, el secreto es ser ni frío, sino caliente. Solo en este nivel se puede lograr el objetivo o se puede considerar a la persona preparada para poder avanzar con ese tema maravilloso de la integración de la fe, enseñanza, aprendizaje. Repito, si no se logra ese nivel, no se puede, estamos hablando por demás, ¿no? Es como, repito, una persona quien desea obtener el dinero, el tesoro, querer practicar algo que no tiene. Es bien complicado. La segunda fase apunta a conocer en forma amplia y profunda su ciencia. En nuestro caso, las matemáticas, ¿no? De hecho, ¿de qué me sirve también? Bueno, tengo que decirlo, ser una persona bien consagrada, entregada a Dios, si no conocemos nuestro contenido, si no conocemos nuestra especialidad, si no conocemos bien, en el caso de un docente de matemáticas, si no conoce su curso, si no conoce a profundidad su química, su física, si no conoce cómo, pues, con qué derecho, uno tiene que realizar, no tiene por qué contentarse con el pregrado, digamos, no tiene que actualizarse permanentemente, hacer diplomados como lo están haciendo ustedes, especializaciones, cursos, si es posible el posgrado, no tiene que conocer su ciencia, ¿no? Yo tuve una experiencia ingrata, ¿no? Cuando era, por ejemplo, estudiante, me llevaron a escuchar temas de integración fe-enseñanza, entonces observé que los profesores en ese tiempo, aquellos años, tenían dificultades en entender, dice que era un docente de matemáticas, pero tenían problemas en hacer definiciones. Le decían, define usted valor absoluto. No sabía. Define usted, bueno, alguna otra definición que se tiene en matemática. Tenían dificultades. Entonces, ¿cómo poder integrar a nivel de contenidos si no se conoce bien la especialidad? ¿No? Esta es una exhortación que nos hacemos mutuamente, todo profesional que desee integrar la fe con la enseñanza. Tiene que conocer necesariamente su especialidad, ¿no? Tiene que saber con lo que sucede en la actualidad, con los papers, libros, tiene que preocuparse, profundizar. No todo es, obviamente, matemática, especialidad, no es sencillo aprender, no tiene que esforzarse muchísimo, a veces resolver ejercicios, preparar una clase, toma tiempo, hay que hacerlo de todas maneras. Es más, Jesús mismo, el Evangelio dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos invita, nos desafía, ¿no? Yo en forma personal considero a un profesional cristiano, adventista, como debe ser el más preparado, debe conocer su especialidad tan bien y debe ser una persona bien entregada a Dios. Extraordinario, maravilloso. Más aún, no solamente avanzar con conocimientos, con contenidos, sino también con la parte del hacer. Tiene que saber enseñar, utilizar metodologías, técnicas modernas, actuales, seleccionadas, dirigidas por el Espíritu Santo. Es bien claro esto, ¿no? Muchas veces hay una queja, ¿no? Se dice, normalmente los matemáticos, profesores matemáticos, conocen tanto, pero no saben cómo llegar al estudiante. Cierto, lamentablemente es así, ¿no? Yo soy profesor de matemática, observo en algunos formadores del ayer que tenían esas dificultades, ¿no? Conocían mucho, hermanos fieles, van a la iglesia, pero tenían dificultades con metodologías, enseñanzas, muchas dificultades serias realmente, ¿no? Pero en eso también debemos modelarnos, por eso aprovechar siempre, no sé, vacaciones, momentos, para podernos capacitar al respecto. Exactamente la integración de la fe enseñanza desde mi perspectiva apunta, repito, en estas tres áreas, en el ser, en la persona, en el saber, en el hacer. Seguramente uno quizá desea aprender metodologías técnicas integradas,
seleccionadas o cómo se integran los contenidos. Bueno, aprender en forma aislada, pero considero que lo más importante es el primero. Sin el primero, las demás no tiene sentido o no vale, en otras palabras. Algunos conocen, tienen mucha sabiduría por ahí, matemáticas, bien, y saben hacer, pero les cuesta integrar la fe porque justamente no han pasado por el primer nivel, no han pasado por pasar tiempo con Jesús, de entregarse a Dios, de ser una persona entregada, comprometida con la misión, visión de la iglesia. ¿No? No han pasado por eso que les cuesta y es difícil realmente. Yo conozco casos, personas, inclusive colegas, que simplemente van a clases, enseñan, ¿no? Tienen estas dificultades serias. Debemos considerar esos tres aspectos muy importantes, ¿no? Bueno, más aún, por acá vemos esta parte del saber, el saber, ¿no? Acá, por ejemplo, ya se habla de que normalmente un profesor de matemáticas, ¿qué hace? A veces nosotros nos encerramos exclusivamente en nuestras funciones, ecuaciones, inecuaciones, en la universidad, cálculo diferencial, integral, desarrollamos, etcétera, etcétera. Pero olvidamos de tener o practicar una sociabilidad académica interdisciplinaria. ¿Qué significa esto? Significa que ya no podemos ser islas, ya no podemos centrarnos solamente en nuestros contenidos de la especialidad. Tenemos que crecer, ampliarnos y podernos relacionar con profesionales inclusive de letra, de psicología, de derecho, de ingeniería, de todas las áreas. No tenemos por qué vivir en forma aislada, porque justamente cuando uno va a enseñar, por ejemplo, en una facultad de ingeniería, en una facultad de educación, en una facultad de medicina, las matemáticas tienen que ser orientadas a esas especialidades. Ese criterio, por ejemplo, ya se maneja, se estudia, se trabaja, se difunde en los congresos de matemáticas, en los congresos de enseñanza de las matemáticas, se sabe, se afirma y se difunde con mucha fuerza, pero pocos aceptan, pocos lo trabajan, pocos lo validan en forma experimental, ¿no? Que tiene que desarrollar muchas secuencias, hacer un trabajo adicional realmente. Pero estamos en este mundo. Ahora, bueno, ¿quiénes empezaron con los cambios? Esto se aprecia mucho en este nuevo milenio. Hay una nueva generación de científicos, ingenieros jóvenes, especialistas, quienes ven las cosas integradas, la física lo ven unida con la economía, la psicología lo ven unida con la matemática con la lingüística, matemática con ecología, economía informática, bioinformática, biomatemática, y muchas relaciones que ya se integran en este mundo moderno en el cual vivimos. También se puede integrar, como no, matemática con física, Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Es una realidad y que nosotros los cristianos adventistas no estamos exentos. Y como hijos de Dios estamos en esta realidad. Podemos apreciar estos avances. Existe una cita de oro en los Hechos de los Apóstoles, menciona lo siguiente, ¿no? Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Ese es el método de Dios para desarrollar a los hombres. Amístate ahora con Él es un mensaje a la humanidad. Un colega me decía, David, yo aplico el método del genio, decía él, ¿no? Yo aplico el método del genio para poder enseñar y tener éxito, ¿no? Y por ahí aparecen instituciones con novedades. Mencionan la enseñanza que trae éxito en matemáticas y otras es aplicar estos métodos diversos, cuando por acá tenemos lo que dice la pluma inspirada. ¿Cuál es el método de Dios para desarrollar a los hombres? ¿En dónde está? Bien claro está en la comunión. Es más, se dice que en esa comunión, cuando el hombre está en relación con la mente de Dios, el ser finito con el infinito, dice que el efecto es superior a todo cálculo. Esto es increíble. Este es para no creerlo. Este es una cita de oro en dimensiones infinitas, porque yo creo que todos sabemos de que el ser humano fue creado con Adán y Eva para que viva por la eternidad y que su mente crezca, se desarrolle, no solamente, digamos, en un nivel finito, en un nivel infinito. El Señor quiere revelarnos muchas cosas, muchos misterios,
pero por nuestra capacidad, ya que ya estamos en pecado, no podemos recepcionar lo que Él desea mostrarnos. Pero ahora, si estamos en comunión con Él, se puede lograr. Quizá no en su totalidad, pero algo se puede avanzar, ¿no? Por eso también el texto de Jeremías 33:3. Otra cita de oro, en Dimensiones Infinitas, menciona: la Biblia no debe ser probada por las ideas científicas de los hombres, sino que la ciencia debe ser puesta a prueba por esa norma infalible. Cuando la Biblia hace declaraciones acerca de hechos de la naturaleza, la ciencia puede ser comparada con la palabra escrita, y la correcta comprensión de ambas siempre demostrará que están en armonía. La una no contradice a la otra, ¿no? Bueno, está en la revista Señales de los Tiempos, 1888 todavía se menciona esto que hemos leído, ¿no? Avanzamos. Aquí viene algo interesante, que es un enfoque que le estamos dando al hecho de querer entender muchas enseñanzas bíblicas. Ya viene la parte de la integración en los contenidos. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, podemos observar los contenidos de las matemáticas con un enfoque espectacular. Dirigidos por el Espíritu Santo, vemos en las ciencias, en los teoremas, corolarios, axiomas, más que los seres humanos comunes y corrientes ven. Podemos observar eh, en las ecuaciones, en las definiciones de análisis matemático, definiciones de límite, de integral, definiciones en las gráficas de funciones. Aparentemente ves resultados, gráficas, y uno dice, pero ¿qué de matemática, qué de espiritualidad, qué de fe, qué de integración se ve en estos contenidos? Se ve muchas cosas cuando vemos con el enfoque del cielo, con el enfoque de nuestro Dios. Por ejemplo, un primer teorema que planteo, este es un trabajo interesante que venimos desarrollando. La razón humana se afirma correctamente entendida, ¿ya? Es lo que el hombre ha desarrollado con su método científico, con lo que es exacto, con lo que, etcétera, etcétera. Es algo que está contenido en la razón divina. Cuando se trabaja con la lógica del cielo, en dimensiones infinitas, cuando lo que nosotros, como no podemos explicar muchas cosas del cielo que son ciertas, le llamamos fe. Fe es lo que se espera, lo que a veces no podemos explicar, pero resulta, ¿no? O sea, todo lo que el hombre ha descubierto, todo ese razonamiento, todos los resultados de bien, están contenidos dentro de las cosas y el progreso que encontramos en la palabra de Dios. Hay un segundo teorema que proponemos, que menciona que nuestro Dios, considera, ¿no?, un ser que no está, digamos, encapsulado en tres dimensiones, dos dimensiones, vive en dimensiones infinitas, con una lógica del cielo, con unas leyes, no solamente leyes naturales, sino leyes sobrenaturales, como encontramos en la palabra de Dios, regido con un tiempo, ¿no? Y su creación, la tierra, todos nosotros estamos regidos por leyes naturales que los científicos han descubierto, y también, quiero enfatizar esto, y también por leyes sobrenaturales, divinas, incluyendo la ley moral, como hemos observado en las primeras experiencias, como personajes bíblicos, los amigos de Daniel no se quemaron en el horno de fuego, cómo resucita Lázaro, ¿no? Cómo los muros de Jericó caen, entre otros hechos. O sea, aparentemente estos hechos no son validados por la ciencia que el hombre conoce, pero ahí están, suceden en nuestro planeta, ahí está. Que es una experiencia de Números capítulo 13:30, afirma: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, acuérdate de la experiencia de Caleb, eh, Josué, personajes de aquel entonces cuando fueron enviados por Moisés, ¿no?, a observar cómo está Jericó. Pero algunos dieron un informe negativo, en cambio Caleb todo lo contrario. Con el enfoque de nuestro Dios, con la lógica del cielo, con el pensamiento de Dios,
con el que sí se puede, sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice, subamos, tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Interesante, ¿no? La forma de ver cómo nosotros podemos contemplar la vida práctica, aparentemente que es adversa, pero con nuestro Dios se pueden resolverse muchas cosas. El pastor Bullón comenta la cita anterior, porque esto fue dado en una devoción matutina. Pastor Bullón dice, con esos pensamientos en la mente y el corazón, empieza este nuevo día, dice en la devoción matutina. No importa las barreras que encuentres delante de ti, el enemigo puede ser poderoso y armado hasta los dientes. Desde la lógica humana es posible que tú no tengas la mínima posibilidad de vencer, pero enfrenta tus desafíos usando la lógica divina, la lógica del cielo. Confía en el Señor y como Caleb di, subamos luego, tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Entonces aquí podemos observar la experiencia de un hijo de Dios, la experiencia de aquella persona que ha aplicado en el ser, ha internalizado los principios y los valores de nuestro Dios, que no solamente trabaja con la lógica humana, sino con la lógica del cielo, la lógica divina. Observamos las cosas con lo imposible, con el trabajo, con la intervención de Dios en el accionar del ser humano. Yo creo que nosotros tenemos ese privilegio, esa ventaja sobre cualquier otra persona que no confía en Dios, que sencillamente se limita a confiar en el método científico, que valida las cosas con las cosas que simplemente conoce, que confía solo en los conocimientos naturales humanos y en lo otro lo desconoce. Pero por lo menos nosotros los profesionales, los cristianos, además de afirmar este conocimiento humano terrenal, lo cual es válido, cierto, también consideramos la lógica divina, la intervención de el accionar de nuestro Dios, porque hay una ciencia muy superior que todavía al hombre no ha sido revelada, que el Señor conoce y puede explicar tranquilamente, con mucha simplicidad, cómo es que Jesús, haciendo los cielos, cómo es que Lázaro resucita, cómo es que el hacha flota, entre otros hechos sobrenaturales. ¿Sí? Avanzamos un poco más. Bueno, Isaac Newton, aquel famoso científico descubridor del cálculo diferencial e integral, se afirma que Newton no solamente era un científico, matemático, físico, era filósofo y teólogo también. Era un hombre muy entregado a Dios. Yo pienso, considero, ¿no? Que un investigador sincero, considero que cuando buscaba al Señor, estudiaba inclusive las profecías, filósofo, científico, considero que el Señor le empezó a revelar muchas cosas, muchas deducciones interesantes, la ley de la gravedad, entre otros. En la mecánica de Newton, las ecuaciones de Maxwell, la relatividad de Einstein, mecánica cuántica de Niels Bohr, Schrödinger, Paul Dirac, el universo observado desde la perspectiva de Stephen Hawking, todos ellos han sido diseñados para explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en el universo en el cual vivimos en tres dimensiones más el tiempo del hombre, y cumplen con los pasos del método científico. Los naturalistas científicos no creyentes crearon ese paradigma y afirman que nada se acepta si no se satisface el método científico. Bueno, es lo que pensamiento secular, pero, pero es lo que se tiene. Observen lo siguiente, lo que puede suceder la vida en una dimensión, ¿no? Es una ilustración interesante. Observan esa recta por acá, el punto número 1, el punto número 3, claro, se puede apreciar. Imagine que esta recta es un mundo ideal, ¿no? Y que la vida en esa recta está diseñada, obviamente está en una dimensión, espacialmente hablando, y el tiempo que se vive acá en forma lineal, entre 1 y 3. ¿Ya? Si deseas, el 1 puede ser Carlos, 3 Manuel, dos personajes que viven en ese mundo, solo pueden moverse horizontalmente. ¿No? Observe esta ilustración, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si ellos tienen vida en una dimensión?
no tienen opción a conocer el plano, no tienen opción a conocer el eje Y, el eje de las ordenadas, solamente conocen el eje de las abscisas, ¿no? De la parte superior yo puedo colocar el número 2, puedo hacer aparecer, digamos, de arriba, coloco el número 2, ¿no? Y, y ellos que están acostumbrados a moverse horizontalmente, en medio, el número 2, ellos que están acostumbrados a moverse horizontalmente, de un momento a otro puede aparecer un personaje en medio, el número 2. Ellos podrían decir, ¿qué ha sucedido? Solamente estás tú y yo, Carlos y Manuel, y nos vemos. Ya ha aparecido uno más. Uno dice, ¿qué ha sucedido? Un milagro. ¿De dónde ha venido? Uno podría decir que algo que no se puede explicar. No, claro, ellos solamente pueden explicar la existencia de 1 y 3 de la vida a nivel horizontal. Y para ellos eso es sus leyes de la naturaleza. Pero bueno, ellos no conocen la segunda dimensión. No conocen la vida en el plano. Y es lo que acontece a continuación. Aquí podemos observar ya el plano cartesiano. ¿No? Quienes trabajamos con matemáticas o parte de cultura general, puedes apreciar el eje a nivel horizontal, el eje X, las abscisas, el eje Y, las ordenadas. Y puedes colocar cualquier punto en el cuadrante por pares ordenados. El par ordenado en el primer cuadrante, el punto 4.3, en el tercer cuadrante, el punto Q menos 2, menos 6 es la forma correcta de anotar puntos en el plano, ¿no? Podemos imaginar que P sea, digamos, Patricia, ¿no? Q, de repente, que León, ya están dos personajes que viven en el plano. Estos señores tienen la opción de conocer, de observar a los que viven en el eje horizontal y también a los que viven en el eje Y tienen la facilidad de pasear por el primer, segundo, tercer, cuarto cuadrante. ¿Ve? Lo que no tienen esa posibilidad, los quienes viven exclusivamente en el eje horizontal. ¿Ve? O sea, ¿quién tiene mayor dominio? ¿Quién tiene mayor posibilidad de conocer? El que está en el plano, más el que está en el eje horizontal solamente tiene vida a nivel unidimensional. Aquí estamos hablando de las dimensiones a nivel 1 y a nivel 2. ¿Qué es lo que sucede entonces si trabajamos a nivel de 3 dimensiones? Cuando hablamos del largo, ancho y la altura, se puede apreciar un punto en el espacio. La letra S en mayúscula que aparece por acá, se puede apreciar un punto en el espacio con 3 coordenadas, 2, 4 y 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, los seres humanos, vivimos en 3 dimensiones. Nosotros podemos observar al plano, podemos tocarlo, podemos tocar el mundo unidimensional. Imagínese de que los habitantes en el mundo unidimensional, ellos no pueden observar a los que viven en el plano. Los quienes viven en una dimensión no pueden observar al personaje S que está en el espacio. Pero el personaje ese que está en una dimensión mayor, en la tercera dimensión, sí puede observar al que vive en esta recta, 1 y 3, y también tiene el privilegio de contemplar a P, a Patricia, a Q, a Kelión, que están en el plano. Pareciera que mientras las dimensiones crecen, en 4 dimensiones, 5 dimensiones, pareciera que los personajes, o podemos decir los seres que viven en una dimensión mayor, nos pueden observar. Por ejemplo, estamos en 3 dimensiones. ¿Quién vivirá en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión? Imagínense la cuarta, la quinta. Es el mundo invisible. Y bíblicamente nosotros, en este momento no tengo el texto bíblico, se afirma que los ángeles son criaturas mayores que los seres humanos. Hay un texto bíblico que habla de eso, los has hecho un poco menor que los ángeles. Dice la, Salmos 8, menciona esa cita, y que ellos nos observan, nos contemplan, ¿no? Nos acompañan, cada uno tiene su ángel. Pareciera que ellos viven en una dimensión mayor. ¿No? Justamente hemos colocado la diapositiva, ¿te acuerdas de Jesse y Eliseo? ¿No? Eliseo por la fe podía apreciar el profeta de Dios, el hombre de Dios entregado a Dios,
que busca a Dios de rodillas, observando el ser, el primer punto que hemos enfatizado, puede contemplar por la fe la presencia, sentir la presencia de Dios, sentir la presencia de los ángeles, y por la fe sentirse protegido, ver lo invisible. Y Jesse no. Jesse es el típico personaje quien solamente se basa en el método, digamos, científico, método humano finito, siendo un colaborador, siendo un siervo de Eliseo. Es increíble, ¿no? De repente aquí podemos ver dos ejemplos claros espero que no me malinterpretes, pero ejemplos claros de cómo un profesional cristiano, adventista, como Eliseo, que trabaja con Dios, ve lo invisible, contempla por la fe y también ve la realidad, porque la realidad ¿qué era? La realidad que en esa ciudad era que los enemigos habían rodeado la ciudad e iban a atacar, iban a destruir, iban a tomar preso a Eliseo. Sabemos la historia, esa es la realidad. Y Eliseo lo sabía bien, como nosotros sabemos, que muchas veces los problemas son tan reales que no podemos. Pero Eliseo, el proclamado cristiano, tenía la idea de Dios y más, y mostró que tenía la protección de Dios, o sea, tenía esa visión, ese enfoque de Dios. Y Jesse no, Jesse solamente ve lo finito y humano y no ve a Dios. Entonces, ¿cómo pues Jesse va a integrar su vida terrenal, digamos, la vida complicada, con la fe, si no había logrado ese primer aspecto del ser? Y es lo que acontece por acá, ¿no? Por eso me agrada decirlo, me agrada decir que nosotros los seres humanos vivimos en tres dimensiones en nuestro tiempo, pero existen seres dotados muy superiores a nosotros como los ángeles que nos observan. Considero que ellos viven en 4 o 5, no sé qué dimensión, y en esas dimensiones existen leyes matemáticas, leyes físicas, ¿no? Que se trabaja, conocen que ellos tranquilamente, como cuando Daniel oraba, ¿no? Aparecía volando por los cielos un ángel, y de un momento a otro aparecía, ¿no? Rompió el récord, la velocidad de la luz. Yo creo que sabemos la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pero se afirma que el trono de Dios está en la constelación del Orión, ¿no? Y desde esa distancia se afirma que hasta la Tierra es muy lejos, que venga un ángel desde los cielos, de la presencia de Dios, a visitar a Daniel, en un momento a otro, qué velocidad que habrá aplicado. O sea, aquí se está trabajando con otro tipo de leyes sobrenaturales divinas, exactamente una matemática muy superior que nosotros los hijos de Dios por la fe podemos aceptar, confiar, creer en esas cosas. Es lo que muestro por, por acá. Y por acá confirmo, ¿no? Menciono que la persona cristiana genuina, un hijo de Dios, exactamente vivimos en este mundo de tres dimensiones, pero además trabajamos con un tiempo, con el tiempo de nuestro Dios. Debemos entender esto, ¿no? Vivimos, como estamos mencionando, no solamente en las dimensiones, tres dimensiones, humanamente, sino también en dimensiones infinitas. Su vida está regida por leyes naturales, nuestra vida, leyes sobrenaturales. Confiamos, creemos en esto, celestiales, vivimos, debemos vivir con la lógica de nuestro Dios, conforme como Dios ve las cosas, con el tiempo de nuestro Dios. Finalmente, para cerrar esa parte, puedo una pequeña conclusión de que el ser humano, desde la creación, fue diseñado para vivir por la eternidad un tiempo. No había medición por la eternidad, que vivieron por años. No solamente los 930 años de Adán, 969 años de Matusalén, miles de años. Y yo creo que por eso que nuestro cerebro, actualmente muchos afirman, ¿no? Que no estamos utilizando toda la capacidad de nuestro cerebro, apenas un 5%. Es que fue diseñado para poder, no sé, utilizarlo en cientos, miles de años, ¿no? Eso es. No caminó con Dios, se lo llevó. Los hijos que hicieron milagros, hechos sobrenaturales, Abraham, Moisés, Josué, Caleb, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos dirán, gente, son hechos bíblicos, falso. Ahora, por ejemplo, podemos observar muchos milagros, por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto, ¿no? Una situación interesante de un joven Yuri, ¿no? Un joven teólogo, ¿no? Por ejemplo, está enfermo, está desahuciado, el Señor lo sanó, el Señor lo recuperó, ¿no? Y el texto clave de Filipenses 4:13. En esta diapositiva, y una de las últimas, puedo
mostrarles lo que pudo haber sucedido matemáticamente con Lázaro y la resurrección, ¿no? Espero que no lo tomes como una herejía, pero eh, esto es una explicación que como profesor de matemáticas trabajo con cálculo diferencial, integral, espacios vectoriales en 3 dimensiones, dimensiones infinitas. eh, Observo lo que pudo haber sucedido, ¿no? En 3 dimensiones acá ves a Lázaro echado a nivel horizontal. Ahí está Lázaro, pues, digamos, en un espacio vectorial según el álgebra lineal, en las dimensiones finitas, Lázaro muerto, 4 días, según las leyes naturales está muerto, no se puede, un proceso irreversible, no se puede, pero ¿qué pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué matemática celestial, qué matemática superior, qué procesos físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera, que Él solamente conoce y puede explicarlo científicamente y lo va a hacer? De hecho, cuando estemos en la patria celestial, Él puede haber aplicado una transformación lineal. Interesante, ¿no? Matemáticamente se demuestra, se ve que si aplicas transformaciones lineales a objetos, pueden ser matrices, funciones, eh, no sé, polinomios, o sea, ser humano, por ejemplo, lo puedes enviar y una transformación, defines una transformación, un espacio en dimensiones infinitas. Yo le llamo el espacio de las dimensiones de la sanidad, un espacio que rompe las 3D más el tiempo de Dios. Y en ese espacio vectorial pude haber hecho las actividades de la sanación de Lázaro, tranquilamente. ¿No? Tranquilamente. Vi una composición de operadores de transformaciones lineales, pude haberlo retornado a Lázaro vivo. Bueno, por acá le he puesto la inversa, conversando con algunos colegas matemáticos, me dieron una sugerencia interesante. No aplique la transformación inversa, profesor David, me sugirieron unos colegas, aplica la composición de transformaciones para poder recuperar a Lázaro y retornarlo de las dimensiones de la sanidad a la dimensión finita en la Tierra, vivo. Interesante, ¿no? Interesante este esquema, este modelo matemático de, digamos, trabajando con la fase 2 de la fase de hacer integración con los contenidos, en ese aspecto, como el álgebra lineal, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgieron estas ideas? Y otras más que van a venir. Esto no lo vas a encontrar en los libros, en los textos, viene justamente por haber, digamos, buscado nuestro Dios, ¿no? Es Dios quien de alguna manera nos puede decir, pudo haber sucedido de esta forma, pudo haber sucedido de esta forma, ¿no? ¿Cómo no? De repente no, pero por lo menos es un intento de poder explicar lo que pudo haber pasado con la resurrección de Lázaro. Aquí se da una explicación, aquí se están aplicando transformaciones matemáticas. Puedes observar que no me encierro en matemáticas, hay que ver las cosas en forma amplia, con todas las variables físicas, biológicas, psicológicas, etcétera, de un espacio vectorial finito al infinito, y a través de una composición de transformaciones retornan al espacio vectorial finito. Exactamente, ¿no? Dios tiene una explicación para todo. Seguramente está empleando los axiomas, proposiciones, teoremas de una matemática muy, pero muy avanzada, una matemática celestial, podemos llamarlo, que no conocemos, las cuales se rigen por leyes sobrenaturales y divinas, más el tiempo de Dios y en dimensiones infinitas, ¿no? Interesante esta explicación, y yo creo que varios milagros, varios hechos sobrenaturales pueden explicarse de esta forma, de esta forma. De hecho, hay muchos axiomas, proposiciones que el hombre todavía no ha dado, uno de mis sueños es proponer algunas novedades en el mundo matemático para poder seguramente validar estas cosas. Ya está. Bueno, por acá explico un poco más acerca de los mandamientos, enseñanzas de Jesús, algunos corolarios. Por acá me atrevo a decir lo siguiente: el hombre fue diseñado para vivir en dimensiones infinitas por la eternidad. Caso de Adán y Eva, no solamente para lo que es ahora, ¿no? Y esto justamente va a suceder. Viene Jesús por segunda vez, se lleva a los seres humanos. Volvemos al inicio, al Edén. Exactamente esta propuesta matemática coincide con lo que apunta o señala la palabra de Dios. Un teorema último o un corolario, bueno, puedes leer los comentarios por acá. Un corolario es 2 que propongo es que Jesús, nuestro creador, cuando vino a la tierra, el Dios hombre,
es un ser infinito, infinito a la vez, ¿no? Ahora sabemos que Jesús está en los cielos, está en carne y hueso, nos está esperando allí Él, ser finito e infinito a la vez, increíble, ¿no? Corolario, hay algunas proposiciones que me faltan demostrarlas, verificarlas, pero son aseveraciones que estamos concluyendo. Espero que seguramente despertar algún tipo de interés en adelante. Bueno, el tiempo ha avanzado realmente, seguramente tienen bastantes incógnitas, pueden eh, escribir, por acá vamos a responder todo lo que se puede en el tiempo también que ya nos ha ganado. ¿Qué les pareció? ¿Tiene algún otro comentario? Vamos a mostrar. También, claro, sí, es cierto. Sí, ya, es cierto. Sí, claro. Sí. Sí, estamos por acá revisando ya algunos comentarios que mencionan. Es cierto, la Biblia desafía las leyes de la física y vuelta a quedar. El ser humano, los seres humanos apenas han descubierto algunas leyes que tenemos y contemplamos, pero hay muchas otras que todavía no sabemos, no realmente. Eh, sí, es cierto, Ever Campos mencionas, necesitamos maestros que sus vidas reflejen el carácter de Dios, muy cierto. Gracias a estas palabras podemos apuntar al hecho que el maestro, al buscar al Señor, al fijar la parte del ser, puede entender mejor las cosas de la ciencia y darle el enfoque correcto para poder hacer una integración fe en enseñanza, en forma amplia, ¿no? Por sí, eh, Dora Machaca Flores, es cierto, nunca habías escuchado al respecto. Sí, considero que acá en la UPU también estamos procurando difundir estos enfoques. Eh, Ello mismo me hace, a mí en forma personal, me muestra de que las cosas del Señor no podemos verlo con un enfoque humano, o solamente eh, colocarlo a nivel finito, sino tenemos que verlo en su verdadera dimensión, ¿no? Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos ciencias, y utilizamos el enfoque de nuestro Dios, la lógica divina correcta, vemos las cosas con mayor claridad, Dora. Bueno, cuando hablamos de transformaciones lineales, bueno, a nivel del álgebra lineal, quizá podemos relacionarlo con lo que es funciones, ¿no? Funciones, tomas un conjunto inicial, conjunto final, haces bueno, eso es una construcción en el cual ves conjunto de partida, conjunto de llegada, tomas objetos, una función, una transformación, diferentes en un mundo, digamos, en un espacio vectorial 3D, vía una transformación ese objeto lo puedes llevar a otro mundo, digamos a otro espacio vectorial infinito, y es diferente, ¿no? Es como quien dice, cuando haces un viaje, digamos, de Perú a Estados Unidos, ¿no? Perú, por ejemplo, podría ser el conjunto de partida, el espacio vectorial 3D. Estados Unidos, una nación desarrollada, mucho dinero, digamos, el conjunto de llegada. Y el viaje en vuelo, en avión, es como la transformación lineal, es la función. Tú, por ejemplo, yo estoy en Perú, tomo mi vuelo, vía la transformación, llego a los Estados Unidos, una realidad diferente, ¿no? Un país diferente, ¿no? Cuando retornas a Perú, ¿cómo retornas? ¿Con las mismas ideas? ¿Con el mismo pensamiento cuando te fuiste? No. Allá aprendes muchas cosas, una realidad diferente. Yo creo que tu panorama de vida cambia y al retornar es diferente. Algo parecido acontece con las transformaciones lineales, si queremos hacer algún tipo de ejemplo. Sí, el álgebra lineal es un curso que se enseña en ingeniería.
y también le llaman el álgebra vectorial. Bueno, yo creo que antes de poder ingresar a la universidad uno a veces hace un curso de academia en el cual en física se trabaja con vectores, ¿te acuerdas? Vectores en el plano, en el espacio, que es un capítulo netamente del álgebra lineal, ¿no? El álgebra vectorial, ¿no? Define su sentido, define el ángulo, define bueno, el módulo de los vectores. Vectores porque son objetos que lo puedes ver, lo puedes inclusive graficar, pero lo bonito del álgebra lineal es que no solamente trabajas con flechas o vectores, sino también con funciones, polinomios, matrices, y le das la misma estructura de los vectores. Increíble, una situación, y funciona. Bueno, es un curso que por momentos, en la primera fase es entendible, después ya se vuelve abstracto. Como mencionamos, que uno de los requisitos de un profesor que procura hacer integración de enseñanza no solamente debe ser consagrado, dedicado al Señor, sino también debe conocer estas cosas, ¿no? Sí, hay novedades. Cuando hacemos integración de enseñanza, podemos trabajar con el álgebra lineal, podemos trabajar con el cálculo diferencial e integral, en el cual quizá un poquito más adelante puedo demostrarles cómo se puede establecer o lograr explicar la conversión una persona que tuvo una vida secular, mundana, se convierte a Jesús, cómo es ese proceso de acercamiento a Jesús a través de un proceso de límites de funciones, en cálculo diferencial integral, ¿no? Inclusive en el análisis duro, complicado del posgrado, se puede explicar la transfiguración de Jesús, cuando Jesús está ahí orando y aparece Moisés y Elías, y cómo Jesús pasa de un estado finito a un estado infinito, ¿no? Todo de blanco, y Pedro y otros dos discípulos pueden observar, ¿no? Y después cómo Jesús retorna solito, ¿no? Es un hecho extraordinario, también con una matemática, bueno, matemática de posgrado se puede observar con operadores, quizá lo vamos a comentar un poquito más adelante, ¿no? Ese es así, ¿no? Y a veces uno dice, ¿y cómo uno ve estas cosas? Donde uno aparentemente ve definiciones, ve estas cosas, transformaciones, álgebra, cálculo diferencial, uno puede apreciar, puede contemplar eso justamente porque uno puede cumplir el primer requisito. Buscas al Señor, apuntas al ser, la conversión del profesor y puede observar las cosas, contenidos matemáticos donde todo el mundo no ve nada, uno ve conocimiento, ve las cosas integradas, realmente. ¿Dónde más? Nunca me ha interesado algo así, por acá arriba, que escucha. Sí. Bueno, gracias, Ever Campos. Sí es cierto, seguramente has escuchado primera vez una ponencia de esta forma, pero bueno, es la forma, bueno, como experimento, observo la matemática, la enseñanza aquí en la UPU desde la perspectiva que damos, y me siento, yo y parte me siento feliz, ¿no? De una manera considero que el Señor a través de su Santo Espíritu nos muestra, según Jeremías 33:3, estos enfoques, estas formas de ver las cosas, sin descuidar el lado matemática, la matemática fuerte, secular, que todo profesional lo ve en otras instituciones superiores, ni vuelta a quedar, ¿no? Por eso me gusta afirmar que nosotros quienes estamos en la iglesia, los quienes conocemos a Dios, tenemos ese privilegio de poder observar estas realidades, de conocer cómo trabaja el hombre finito, su ciencia, su método científico, sus razonamientos, más el aporte de nuestro Dios, el aporte de la fe, que enriquece y nos hace ver las cosas a forma completa. Sí. Sí, sí, Francisco Plapuco, es cierto, ¿no? Las áreas, todas las áreas deben ser integradas con fe, conociendo la realidad de los alumnos, utilizar la palabra de Dios en cada tema, es cierto, ¿no? Es cierto. Ni quiere decir cuando nuestro Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estudiar su palabra, no lo ha dicho en vano. Él lo dice porque hay algo misterioso, hay algo
a favor de nosotros, que nos reporta salud, no solamente salud física, sino salud académica, salud en conocimientos, y nos da mayor, podemos decir, sabiduría, podemos ver más adelante que otros ven. Hay una institución superior acá en Lima que tiene como lema, bueno, la UPU tiene un lema que dice educa para esta vida y la eternidad, ¿no? Pero hay una institución que no es la UPU, que tiene un lema que dice toda la vida adelante, un paso adelante, ¿no? Bueno, lo menciono porque a veces cuando aparecen novedades en TIC, en enseñanzas, traen gente de vanguardia a sus instituciones y están, bueno, de alguna manera en el mundo finito humano están adelante. Pero nosotros los hijos de Dios, al tener la alianza, el apoyo del cielo, siempre estamos adelante, ¿no? Podemos observar inclusive el mundo invisible, lo que el Dios desea revelarnos para nuestra vida y para nuestra ciencia, para nuestras estrategias de enseñanza, podemos siempre estar adelante, un paso adelante. Es cierto, María Moya, es una experiencia maravillosa conducir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, inclusive a las personas adultas, a Jesús, a enseñarles, a mostrarles, a decirles cómo tienen que ver las cosas, ¿no? Hace poco, en la mañana, ayer tuve una grata experiencia en el cual aún en nuestras iglesias, aún en nuestro mundo académico, todavía andan separando las cosas, ¿no? Todavía mencionan que los principios, los valores, lo puedes practicar en tu familia, en la iglesia, en la UPU, por así decirlo, en un mundo adventista, pero sales al mundo, allí no funcionan, mencionan, ¿no? Allí las cosas no sirven, allí se aplican otro tipo de leyes. Qué forma de ver equivocada, ¿no? Qué forma que están viendo las cosas con el lente humano. No están viendo las cosas con la lógica del cielo conforme Dios quiere. Y véanlas cómo son esas personas, ¿no? Véanlas cómo son, cómo viven su cristianismo, véanlas. Es una vida triste, opaca, como quien dice, aquí no trabaja Dios, solamente el hombre tiene el poder, el hombre hace lo que quiere. Su pensamiento es, caen en ese ritmo, ¿no? Y olvidan que Dios está sobre todo, que Dios maneja las actividades de los humanos en Perú, Bolivia, en Panamá, en todo el mundo. Dios está atrás de todo y muchas veces olvidamos esto. Y nosotros a través de esta enseñanza, interacción de enseñanza, observamos que Dios está al control aún en nuestras ciencias. Ujú, ujú. Sí, eso es cierto que la capacidad de poder entender lo que muchos consideran difícil, ¿no? Yo he escuchado hablar a muchas personas y a veces a mí me hacen sentir mal, ¿no? Cuando dicen que no se puede integrar fe con la enseñanza, es muy complicado, inclusive escriben artículos, ¿no? He visto algunos artículos a ver en los congresos que hacen los educadores, inclusive en la UPU, ¿no? Escriben ahí algunos artículos y dicen que es duro después. Bueno, repito, no es duro, es complicado cuando no se cumple el primer requisito, ¿no? O de repente buscan al Señor medianamente, en forma tibia, no pasan a ese nivel de fe. Cuando pasas al nivel de fe, según como estamos señalando en el requisito que todo profesional adventista que va a aplicar integración fe-enseñanza, entonces no dice esas cosas, ¿no? El pensamiento es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es otra nuestra visión, ¿no? Nos desafían a hacer algo que aparentemente no podemos, pero Dios conoce nuestras capacidades, nuestras competencias. Muchas veces uno dice, no puedo más, hasta aquí llego. Pero la pregunta es, ¿qué dice el Señor? ¿Qué opina Dios? A veces nosotros mismos ni siquiera nos conocemos no conocemos nuestro potencial, pero Dios sabe que podemos lograr, podemos avanzar, y esa es la forma, esa es la lógica, el pensamiento de nuestro Dios, el cual debemos tener. Bueno, gracias, María Moya. Espero que no solamente tú, sino varios o todos, ¿no?
esta nueva visión o este enfoque de ver las cosas, de ver la ciencia, las matemáticas o cualquier otro curso con el enfoque de nuestro Dios, realmente nos reporta una bendición, ¿no? Una bendición enorme. Bueno, las matemáticas, María Moya, también me preguntaste arriba, veo cómo son las matemáticas. Bueno, te respondo, ¿no? Las matemáticas, algunos, o cómo se aprenden las matemáticas, ¿no? O cómo hay diferentes formas, ¿no? Unos aprenden, bueno, dicen cantando, jugando, van de la parte concreta a lo abstracto. Bueno, para mí las matemáticas, tengo las matemáticas, la gran, pequeño y me da un gusto, un placer, ¿no? Pero es bueno decirlo, cuando llegas a niveles un tanto abstractos, es cierto, es duro aprender, hay que esforzarse, hay que estudiar, profundizar, ¿no? Al inicio puede ser bonito, agradable, más adelante puede que se complique, pero conforme uno va madurando, va encontrándole el gusto, ¿no? Sobre todo cuando ves las aplicaciones, la utilidad, ¿no? La utilidad de las aplicaciones en las diferentes áreas del conocimiento, inclusive en temas de iglesia. ¿Sí? Bueno, vamos terminando. Ya, vamos terminando. Eh, Melba Hernández, gracias. Wilson Hoyos, muchas gracias. Francisco, Ever, María, Dora, Aníbal, Ángel, Jesse, gracias a todos por haber participado y haberle un poquito, Wilson también, pero no haberme olvidado de todos ustedes. Podemos terminar con una oración. Hemos empezado con el Señor. Me gustaría que estas diapositivas lo estudien, lo revisen, si es posible con oración, para que puedan ser entendidas en forma correcta como el Señor lo desea, ¿no? Y si ha logrado, y se ha logrado con esta presentación, por lo menos un cambio de ver las cosas, yo estaría feliz. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos muestras que tú estás sobre todo. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos hechos sobrenaturales, interesantes, que nos invitas a reflexionar y a buscarte. Gracias porque deseas vivir en nuestras vidas, deseas trabajar y deseas que tengamos el enfoque correcto de las ciencias, el enfoque correcto de enseñar, integrar la fe con la enseñanza de las matemáticas y otras ciencias. Bendito Padre, suplicamos tu bendición sobre cada uno de tus hijos que participan en este diplomado. Ayúdales, Padre Celestial, para que puedan verte en las ciencias y puedan lograr integrar la fe. Ayúdales, Padre, a poder contemplar estos tres requisitos y en forma especial el primer requisito, que es el fundamental para tener la creatividad, la innovación y poder recordar Jeremías 3:33:3. Oh Señor, en tus manos dejo acá a tus hijos que escucharon esta presentación y a los que no tuvieron oportunidad suplicamos para que lo puedan revisar y estudiar. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.